noche, alguien me escribió diciendo: desde que escuché tu primer relato, no he vuelto a mirarme al espejo igual. Yo tampoco. Esta historia no es sobre lo que se ve en el espejo, sino sobre lo que vive detrás de él. Y lo peor de todo es que, si te quedas hasta el final, puede que tú también empieces a recordar cosas que nunca viviste. Bienvenido de nuevo a Relatos de Medianoche. No sé si alguien va a creerme. De hecho, yo mismo me siento un poco ridículo contándolo, pero no puedo seguir guardándomelo. No duermo, no como. Cada sombra, cada reflejo me hace temblar. Y todo empezó con un espejo. Era viejo, antiguo. Lo encontré en una tienda de antigüedades mientras buscaba algo para decorar el pasillo del apartamento. No sé qué me atrajo. Tal vez el marco de madera tallada, ennegrecido por el tiempo, o quizá el hecho de que nadie más parecía notarlo. Estaba en una esquina, cubierto de polvo, como si el dueño del local hubiera intentado olvidarlo. Y, sin embargo, cuando pregunté por él, el anciano que atendía me miró fijamente durante unos segundos y sonrió. ¿Estás seguro?, me dijo. Su voz era baja, casi un susurro. Asentí, sintiendo una presión absurda en el pecho, como si ya hubiera tomado la decisión sin saber por qué. Me lo llevé esa misma tarde. Era pesado, como si ocultara algo dentro. Esa noche lo colgué en el pasillo. No tenía electricidad en esa parte del apartamento, así que el espejo solo reflejaba lo que podía alcanzar desde la tenue luz del salón. Al principio me pareció hermoso. Su vidrio tenía una calidad extraña, como si no fuera del todo transparente. Era más bien como mirar una superficie líquida, algo que se movía aunque tú no lo hicieras. La primera vez que ocurrió algo raro fue a los 2 días. Me levanté al baño a las 3 de la mañana. El pasillo estaba oscuro. Caminé despacio, con el móvil en la mano para no tropezar. Al pasar frente al espejo, vi algo. Me detuve. La imagen me mostraba a mí claro, pero no exactamente. Era como si mi reflejo tuviera un segundo de retraso. Me movía, y la imagen tardaba un poco en seguirme. Pensé que era mi imaginación. El cansancio. Tal vez estaba medio dormido, pero entonces noté otra cosa. Mi reflejo. Sonreía. Yo no. Me quedé paralizado. La sonrisa era tenue, apenas un movimiento en los labios, pero estaba ahí, claramente. Retrocedí y el reflejo no se movió. Seguía mirándome fijamente, como si supiera algo que yo no. Corrí al cuarto, cerré la puerta y me quedé despierto el resto de la noche. A la mañana siguiente fui a ver el espejo otra vez. Mi reflejo estaba ahí, normal. No había sonrisa. Me sentí estúpido. Pasaron varios días. Cosas pequeñas empezaron a suceder. A veces creía ver figuras detrás de mí en el reflejo, sombras que desaparecían en cuanto volteaba. O me parecía escuchar un susurro muy leve cuando pasaba frente al espejo. Siempre decía lo mismo, como si alguien repitiera mi nombre desde otro lado del vidrio. Una noche, algo cambió. Me desperté con un golpe fuerte. Salí del cuarto y vi el espejo en el suelo. Había caído, pero no estaba roto. Lo recogí y al alzarlo me encontré con algo que me heló la sangre. No había reflejo, nada. Solo oscuridad. Como si el espejo se hubiera convertido en una ventana a una habitación sin luz. Toqué el vidrio y estaba frío, dolorosamente frío. Lo solté y de inmediato mi reflejo volvió. Pero no estaba solo. Detrás de mí había una figura, alta, humana, pero distorsionada, como si estuviera cubierta por una sábana húmeda.
No tenía rostro, solo una masa de oscuridad. Me giré de golpe. No había nadie, pero en el espejo seguía ahí, más cerca. Esa noche no pude volver a dormir. Lo cubrí con una sábana, pero aún así sentía su presencia, como si me observara desde el otro lado, como si esperara algo. Empecé a notar cambios en mí. Me sentía desconectado, como si mi cuerpo me perteneciera cada vez menos. Mis pensamientos no eran siempre míos. A veces me sorprendía pensando en cosas oscuras, violentas, como si algo intentara hablarme desde dentro. Lo peor fue cuando mi reflejo empezó a moverse sin mí. Una tarde estaba cepillándome los dientes y lo vi. Mi reflejo, sonriéndome, pero yo no lo estaba. Luego me guiñó un ojo. Vomité en el lavabo. Desde entonces dejé de mirar cualquier espejo. Cubrí todos los que tenía. Evitaba ventanas. Incluso el reflejo del agua me ponía nervioso. Pero el del pasillo, ese no podía tocarlo. Cada vez que intentaba sacarlo del apartamento, algo pasaba. Se me caían las cosas. Las luces parpadeaban. Una vez me desmayé y desperté frente a él, con la frente apoyada en el vidrio. Mi reflejo me miraba. Lloraba, pero no con mis ojos. Llamé a un sacerdote. Cuando entró y vio el espejo, palideció. Eso no es un espejo, me dijo. Es una puerta. Intentó bendecirlo. Rezó. Arrojó agua bendita. El espejo absorbió cada gota. Literalmente. Las gotas desaparecieron como si se hubieran hundido en el cristal. Luego, el marco empezó a vibrar. El cura gritó y salió corriendo. Nunca volvió. Lo llamé muchas veces, pero su número dejó de funcionar. Empecé a ver al reflejo, fuera del espejo. Al principio solo en el rabillo del ojo, pero luego, en sueños, en cada pesadilla, me encontraba dentro del pasillo, pero no podía moverme. Frente a mí, el espejo, y dentro, yo. Solo que ese yo sonreía. Siempre. Una sonrisa imposible, ancha, abierta como una herida. Me hablaba sin mover los labios. Lo escuchaba directamente en la cabeza. Déjame salir. Solo una vez. Solo un segundo. Después te devuelvo todo. Una noche acepté. Solo un segundo. Pensé que si lo dejaba salir, se iría. Que todo acabaría. Apoyé mi palma contra el vidrio y sentí otra mano desde el otro lado. Me apretó, con fuerza, con hambre. Y entonces fue como si me arrancaran de mi cuerpo. Vi mi reflejo. No, ya no era un reflejo. Era yo, y yo estaba dentro del espejo. Trato de gritar, pero no tengo boca. No tengo cuerpo. Solo observo a través del vidrio. Y él vive mi vida, con mi cara, con mi voz, y sonríe. Siempre sonríe. A veces, alguien viene de visita. A veces, se detienen frente al espejo. Y yo intento advertirles. Golpeo el vidrio. Grito sin sonido, pero ellos solo se ven a sí mismos. O eso creen, hasta que es demasiado tarde. Hay cosas en esta vida que no tienen explicación y otras que simplemente no deberían existir. Esto que voy a contarte no es una historia heredada, ni algo que le pasó a un amigo. Me pasó a mí y me está pasando aún, aunque nadie pueda verlo. Tenía 28 años cuando me mudé al departamento que cambió todo.
Estaba en un edificio viejo, pero bien conservado. La dueña me advirtió que había un espejo antiguo en uno de los cuartos que no podía quitar. Estaba empotrado directamente en la pared del pasillo, del piso al techo, con un marco de hierro forjado que parecía parte de la estructura. No me importó. Me pareció hasta elegante, una antigüedad más. Lo que no sabía era que ese espejo no estaba ahí por estética. Estaba ahí como una advertencia o una prisión. La primera semana fue normal. Me acomodé, pinté, llevé muebles, todo tranquilo. Pero el espejo siempre me incomodaba. Tenía algo extraño. Su reflejo era tenue, ligeramente distorsionado, como si siempre hubiera una película de agua entre él y yo. Una noche, mientras lavaba los platos, sentí algo. No lo escuché, lo sentí. Me giré instintivamente y lo vi. Mi reflejo. En el espejo del pasillo, vi mi cuerpo de espaldas, pero había una figura detrás de mí, algo muy cerca de mi hombro izquierdo, algo que no estaba en la cocina. Corrí al espejo. Nada, solo yo. Pero juro que lo vi, como una sombra, como si el espejo me mostrara lo que estaba por pasar. Los días siguientes me obsesioné. Empecé a observarlo. Noté que el reflejo no siempre coincidía. A veces había algo distinto, objetos movidos, luces encendidas que en la vida real estaban apagadas. Y más de una vez vi a alguien parado al fondo del pasillo, detrás de mí, solo en el reflejo. Era un hombre, pero no tenía rostro. Su cabeza era pálida, lisa, como una máscara de carne sin ojos. Y lo más aterrador no era que estuviera ahí, era que cada noche estaba más cerca. Cada vez que lo veía, estaba 1 o 2 pasos más cerca del espejo. Pensé en grabarlo. Coloqué mi celular apuntando hacia él por una noche entera. Revisé la grabación al día siguiente. Y ahí estaba. En el minuto 3:14, algo se mueve en el espejo. No frente a la cámara, solo dentro del reflejo. Un movimiento humano, lento, que atraviesa el pasillo sin emitir sonido, como si el espejo tuviera su propia vida. Una madrugada, me desperté de golpe, no por un sonido, sino por una sensación, una presión en el pecho. Me levanté con el cuerpo empapado en sudor. Me asomé al pasillo y vi lo impensable. El espejo estaba cubierto desde dentro, como si alguien hubiera exhalado vaho desde el otro lado del cristal, como si alguien estuviera respirando dentro del espejo. Y luego apareció una palabra escrita con un dedo invisible. Atrás, grité. Corrí al interruptor, pero no había nadie detrás de mí. Al volver a mirar el espejo, la palabra ya no estaba. Pensé en mudarme, pensé en romperlo, pero algo me lo impedía, como si algo me quisiera ahí. Una noche soñé con él, el hombre sin rostro. Me hablaba, pero su boca no se movía, y su voz no venía del aire, sino de mi cabeza. Me decía: el reflejo es la advertencia. Cuando ya no te veas, es porque él estará afuera. Me desperté con lágrimas en los ojos, y lo primero que hice fue mirar al espejo. Mi reflejo estaba ahí, quieto, normal, pero supe, en ese instante, que eso no duraría mucho. Una semana después, mi reflejo desapareció. Era de noche. Fui al baño. Al volver, pasé frente al espejo y me detuve en seco. No había nadie. El pasillo, la lámpara, la alfombra, todo estaba ahí, menos yo. No había imagen,
No había sombra. Nada. Y entonces sentí los pasos detrás de mí. No me atreví a girarme. Ni siquiera respiré. Los pasos pasaron de largo, lentamente, y se detuvieron justo frente al espejo. Yo no los veía, pero el frío me rodeaba. Y entonces, desde dentro del espejo, como si el cristal hablara, escuché la voz. Ahora tú estás adentro. Corrí. Salí del departamento con lo puesto. Nunca volví. Dejé todo, hasta mis documentos. Desde esa noche, no me veo en ningún espejo, ni en vidrios, ni en pantallas negras. Nada. No tengo reflejo, y nadie más parece notarlo, pero sé que Él está allá afuera, caminando con mi rostro, con mi ropa, con mi cuerpo. Y cuando tú me veas algún día, pregúntate, ¿seré yo o lo que escapó del espejo? Desde que era niño, le tenía miedo a los espejos, no porque viera cosas raras en ellos, sino porque tenía la sensación de que algo, en algún momento, no se iba a reflejar correctamente, como si un día mi reflejo decidiera hacer otra cosa y yo no pudiera evitarlo. Pensé que era una tontería de infancia, hasta que algo pasó y entendí que el miedo no era imaginario, era una advertencia. Hace un año me mudé a un departamento antiguo en el centro. Estaba barato, bien ubicado, y tenía una de esas decoraciones de los años 50. Techos altos, muebles de madera maciza y un maldito espejo gigante en el pasillo, de cuerpo entero. Intenté quitarlo, pero estaba empotrado, literalmente incrustado en la pared, como si hubiera sido construido con la casa. Me dio una vibra rara desde el primer día, pero lo ignoré. Al principio solo evitaba mirarlo mucho rato, luego comencé a notar pequeñas cosas, como que mi reflejo parpadeaba con un segundo de retraso. Pensé que eran mis nervios, fatiga, que era yo buscando cosas donde no las hay, hasta que una noche pasé frente al espejo medio dormido y lo vi mover la cabeza antes que yo lo hiciera. No fue sutil, no fue un retraso. Mi reflejo giró la cabeza hacia mí cuando yo aún no lo había hecho. Me detuve en seco. Lo miré. Él me sonrió. No con una sonrisa amistosa. Fue burlona. Como si dijera, ya era hora que lo notaras. Me alejé. Me encerré en el cuarto. No dormí esa noche. Los días siguientes fueron peores. Cada vez que pasaba frente al espejo, tenía que forzarme a no mirar. Pero la curiosidad me ganaba. Y cada vez que lo hacía, algo estaba distinto. A veces parpadeaba 2 veces, o se inclinaba un poco más. A veces se quedaba inmóvil mientras yo ya caminaba, como si se quedara observando incluso después que me iba. Y luego empezó a aparecer en otros reflejos, en el microondas, en la pantalla del televisor, incluso en el agua del fregadero. No todo el tiempo, solo cuando estaba solo, pero su presencia era clara, su expresión era cada vez más viva, más independiente, hasta que una noche ya no estaba en el espejo. Era la 1:47 de la madrugada. Escuché un golpe seco, como si algo hubiera chocado contra la madera del pasillo. Pensé que era un ladrón. Tomé un cuchillo de la cocina. Caminé en puntas de pie hasta el espejo. Estaba vacío. No había reflejo. Nada.
Podía ver el pasillo en el cristal, pero no a mí. Y entonces escuché pasos detrás de mí. Lentos, precisos. Me di vuelta. Nada. Volví a mirar al espejo. Y ahí estaba él. Mi reflejo, pero no estaba copiando mis movimientos. Estaba parado, derecho, con una sonrisa que no podía imitar, y tenía los ojos completamente negros. Y algo más, estaba del otro lado, pero no dentro del cristal, sino más adelante, más cerca, como si el espejo ya no fuera una barrera, sino una ventana abierta. Desde esa noche me pasa algo que no puedo explicar. A veces me despierto frente al espejo, aunque estoy seguro de haberme dormido en la cama. A veces mi ropa aparece del revés, o hay cortes pequeños en mis dedos, como si alguien hubiera intentado cambiar algo en mí. Y lo peor, hay días en los que ya no estoy seguro de ser yo quien se está moviendo, o si soy el reflejo, y él ya salió. Quiero que esta historia quede registrada por si un día desaparezco, por si alguien ve algo raro en mis ojos, o por si mi sonrisa ya no parece mía. Si llegaste hasta aquí, tal vez tú también tienes algo que contar. Déjame tu historia en los comentarios, o escríbeme. Tal vez sea tu relato el próximo que escuchemos aquí. Y si quieres seguir bajando conmigo a lo más oscuro de la noche, suscríbete, porque esto apenas comienza. Nos vemos en el siguiente video, o quizás nos reflejemos antes.